Hola, bienvenidos a Hombres de Verdad. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Romanos como parte del estudio de todo el libro de Romanos. Y en esta oportunidad vamos a empezar en el versículo 12 del capítulo 5. La semana pasada vimos los primeros 11 versículos de este capítulo. Estábamos viendo que teníamos la seguridad de la justificación en Cristo. Hoy vamos a ver que tenemos la seguridad de la propiciación en Cristo. Y eso pues suena como algo complicado, pero en realidad no lo es, sino que sencillamente tenemos seguridad de que lo que Cristo hizo ha sido propicio para nosotros. Y como siempre, trato de decirles que si les gusta lo que ven, hágale, pulse el botoncito de me gusta, y suscríbase a nuestro canal para ir recibiendo notificaciones cada vez que tenemos algo nuevo. Hemos estado viendo el libro de Romanos. Este bosquejo lo hemos puesto varias veces. El libro de Romanos se divide en dos partes. Capítulos 1 al 8 habla de la revelación de la justicia en la salvación. Los primeros 4 capítulos habla de la salvación de los pecados individuales. Pero los capítulos 5 al 8 se enfocan más en la salvación del pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre. Mientras que la segunda mitad del libro, los capítulos 9 al 16, tratan más sobre la revelación de la justicia en la santificación, en otras palabras, el andar diario del creyente. Los capítulos 9 al 11 hablan de la santificación rechazada por el judaísmo, que los judíos rechazaron lo que Dios les ofreció, pero los capítulos 12 al 16 habla de cómo la santificación ahora es reproducida por la iglesia del Señor Jesucristo, y gracias a Dios por eso. Hoy vamos a estar viendo que otra vez la propiciación que Jesús nos ha dado ha sido suficiente, ha sido no solo adecuada, ha sido más que suficiente, ha sido aún abundante. Y hasta aquí en Romanos hemos visto, se puede decir que hemos visto cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Romanos 1 vimos que estamos condenados porque sabiendo que hay un Dios, no le respetamos como a Dios, no le estimamos como a Dios. Entonces no le reconocimos como Dios, estamos condenados. En el capítulo 2 vimos que estamos condenados por la hipocresía, hablando del hombre religioso. Estamos condenados porque aún los que tienen religión no cumplen con su religión, son hipócritas. Entonces, estamos condenados. Capítulo 3 nos dice que no hay justo ni a uno. No hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero al final de ese capítulo, la conclusión es que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Y el capítulo 4 entonces nos da el ejemplo de Abraham, como él fue salvo por la fe sin obras, y que así mismo somos salvos nosotros. Luego el capítulo 5 empieza a decir, ahora que estamos justificados por la fe, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y se enfoca más en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En primer lugar, vimos que estamos seguros ante Dios porque si estamos en Cristo, estamos reconciliados con Dios. Pero hoy vamos a ver que si estamos en Cristo, la propiciación que Cristo efectuó al morir en la cruz y resucitar el tercer día es una provisión abundante para perdonarnos de todo, del pecado que nos condena. Entonces aquí viene esa palabrita propiciación, palabra dominguera, palabra que se usa solo en la iglesia. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es el pago hecho por medio de un sacrificio, el pago hecho para satisfacer las demandas de un Dios santo. Eso es lo que es la propiciación. Entonces, la propiciación en el caso de Cristo, el pago que él dio fue el pago con su sangre, por lo cual él pagó por nuestros pecados. Y lo que hoy vamos a ver es que ese pago no solo es suficiente, es abundante para garantizar que hemos sido perdonados delante de Dios y que aspiramos a tener la seguridad de estar con Dios, a tener vida eterna, a andar con Dios, porque la propiciación de Jesús fue suficiente. El pago de Él fue más que suficiente. Ese es nuestro tema hoy. Ahora, otra vez, estamos en Romanos capítulo 5. Les invito a que vayan buscando o vayan leyendo conmigo los versículos 12 al 14. Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley, perdón, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora quiero que observe lo primero es la palabra, versículo 12, la frase, por tanto, por tanto. Eso no, me conecta con los versículos anteriores, me dice que el contexto continúa. El contexto del capítulo 5 empieza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Empieza a decirnos lo que tenemos en Cristo al haber sido justificados. Y entonces el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces lo que dice Pablo es, estamos reconciliados y seremos salvos. Versículo 12. Por tanto, en consecuencia de el hecho de que somos salvos, estamos reconciliados. ¿Qué viene? Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí me está hablando Pablo de cómo entró el pecado a la humanidad. El pecado entró a la humanidad por un solo hombre, una sola transgresión. Entró por Adán. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Este hombre es Adán. Y observe, póngase a pensar, Dios le atribuye la entrada del pecado al mundo a Adán, aunque Eva fue la que pecó primero. Piensa un momento. Eva pecó primero, pero Dios dice, la culpa la tiene Adán. Porque si Adán no hubiera pecado, no hubiera entrado el pecado en el mundo. ¿Y por qué será eso? Hay varias razones, pero una que les quiero mencionar es, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Tomó y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si Adán no hubiera pecado, no habría entrado pecado en el mundo, porque Dios no se lo atribuyó a Eva, se lo atribuye a Adán. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada, pero Adán pecó a sabiendas. Esa es una de las razones. Eva fue engañada, pero Adán pecó a sabiendas. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo mismo nos lo dice en 1 Timoteo 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Sí, ella pecó, sin duda ella pecó, pero Dios dice, por el pecado de Adán entró el pecado al mundo, así que es culpa del varón. Y esto es lo que nos demuestra que tenemos la presencia del pecado. Hay otra razón, la cual no tengo tiempo de entrar en ella, nada más les voy a mencionar, les voy a dejar pecaditos con eso, pero la Biblia sugiere que el pecado lo transmite el varón. O sea, cuando nace un hijo, el hijo que nace pecador, nació pecador porque lo heredó del varón, no de la mujer. Y eso entonces nos da la razón por la cual tenía que haber un nacimiento virginal. Jesús tenía que nacer de una virgen, no podía tener padre físico porque no hubiera nacido pecador. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. No teníamos tiempo para verlo hoy, es nada más se los he hecho para explicarlo. Pero fíjense que Dios dice, Adán es el culpable. Adán es el culpable. El versículo continúa diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Dios les había advertido a Adán y a Eva las consecuencias de la desobediencia. Si tú pecas, mueres. En Génesis 2, 16 y 17, esto es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque vea las palabras, el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Dios le había advertido a Adán y a Eva que no comieran del árbol, porque el día que comieran de ese árbol morían.
el día en que Adán comió del árbol, ese mismo día murió espiritualmente. La muerte espiritual se manifestó posteriormente en la muerte física. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Adán murió. En Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán no habría muerto físicamente si no es porque murió espiritualmente. Ahora no voy a buscarlo, pero si ustedes buscan ya en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, ahí vemos una enseñanza interesante que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces es interesante observar que Adán vivió 930 años, vivió menos de 1000 años, así que él murió físicamente en menos de un día para Dios, ¿no? Un día. En el mismo día que comió del árbol, no pasaron 1000 años y murió. Y de hecho nadie en la Biblia vivió más de 1000 años, así que aún de esa forma, digamos, representativa, la Biblia sigue siendo certera. Es nada más algo que me llama la atención. Con el pecado entró la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Y vimos la presencia del pecado en el hecho de que pecaron, pues, y el pecado nos acompañó, y ahora la paga es la muerte. Continúa el versículo diciendo, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entra a la humanidad por Adán. Con el pecado entra la muerte y eso se pasa a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán. Adán se lo transmitió a sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos y así a toda la humanidad. No hay uno solo que no tenga este problema de pecado. O sea, literalmente podemos decir que como Adán murió espiritualmente el día que pecó, espiritualmente él murió, entonces todos sus hijos nacen espiritualmente muertos. ¿Me explico? Todos sus hijos nacen espiritualmente muertos. No hay uno solo que se escape a esa situación, porque todos somos descendientes de Adán. No hay nadie que se escape. Que diga lo contrario, se está engañando a sí mismo. Entonces, como Adán otra vez murió espiritualmente antes de tener su primer hijo, al procrear, reprodujo hijos espiritualmente muertos. Cuando Adán murió espiritualmente, él perdió la imagen de Dios. Si recuerdan, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, Génesis 1:26 me dice eso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la imagen y la semejanza de Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando Adán peca, algo cambia. Y cuando él tiene hijos, vean lo que sucede. En Génesis 5:3 me dice lo que sucede. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Ahora, su semejanza es el cuerpo, y el cuerpo no cambió, así que digamos eso no cambió, porque cuando uno peca, no necesariamente el cuerpo cambia, ¿verdad? Porque cambia espiritualmente, pero ahora la imagen ya no es la imagen de Dios, es la imagen de Adán. Y sí, la imagen de Adán todavía se parece algo a la imagen de Dios, hay vestigios de la imagen de Dios en todo hombre, pero ahora está torcida por el pecado, ya no es esa imagen pura que Dios había dado al ser humano. La cosa ha cambiado y todo es por culpa del pecado. Por lo tanto, en Adán todos estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué dice la frase? Dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces, todos estamos muertos espiritualmente. Cuando el ser humano recibe al Señor Jesucristo por medio de poner su fe en que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que por ese sacrificio hay una propiciación, o sea, se pagaron nuestros pecados,
Entonces, cuando una persona hace eso y recibe al Señor Jesús en su corazón, entonces la imagen de Dios es restaurada en ese ser humano. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Entonces, esa es nuestra condición. Aquí nos está diciendo Pablo, esta era nuestra condición, así estábamos. Por eso en capítulo 5 él dice que éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados si hemos hecho esto. Pero aquí Pablo está otra vez explicando, miren, esto fue lo que pasó. ¿Cómo nos quedamos en este lío? Por el pecado de Adán. Y el pecado se propagó en la humanidad. Vamos a seguir leyendo. Vean el versículo 13 y 14. Dice Romanos 5, 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Observe que dice antes de la ley, antes de la ley. No es cualquier ley, es la ley de Moisés. El versículo 13 entonces está hablando de los 2500 años más o menos que transcurrieron desde Adán hasta Moisés o hasta Éxodo 20, vamos a decir. Éxodo 20 es cuando Moisés recibe la ley. Lo que está diciendo Pablo es que a pesar de que la ley no había sido dada, esto había pecado en el mundo. El pecado se había propagado. Los hombres pecaban. En ese entonces Dios no inculpaba a los hombres por violentar una ley que desconocían. Dios no es injusto, Él no te va a condenar porque tú digamos, violentaste una ley que desconocías. Pero eso no quiere decir que los hombres no sabían, eran ignorantes del bien y el mal. No, al contrario, los hombres, otra vez, en Romanos 1 vimos que Dios se revela a través de la naturaleza y en Romanos 2 vimos que Dios usa la conciencia del hombre también para mostrarle que ha pecado. Y tenemos un ejemplo de eso en Abimelech, en Génesis 20. No tenemos tiempo de ver la historia, pero recuerdan que Abraham va donde Abimelech y tiene miedo que lo van a matar para robarse a Sara. Así que le dice a Sara, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. O sea, Abimelech dice, hey, la mujer está bonita. Sara tiene que haber sido muy preciosa porque ya estaba entrada en años. Y Abimelech la ve y dice, no, la quiero por esposa. Y la toma, la toma y la pone aparte porque se va a matrimoniarse con ella. Pero en esa noche Dios se le aparece en sueño y dice, estás muerto porque esa mujer es casada. Entonces él se entera que la mujer es casada y dice, él va donde Abraham le reclama, le dice, ¿por qué me has hecho este pecado tan grande? Yo hubiera pecado. Quiere decir que Abimelech sabía que el adulterio es pecado, aunque no había sido dada la ley de Moisés, pero él sabía. Y así como Abimelech sabía, otros sabían. Tenemos también el ejemplo de los amigos de Job y Job. Si usted va al libro de Job, ese es el libro más antiguo, cronológicamente es el primer libro que se escribe de la Biblia. Y obviamente es un libro extenso donde se habla mucho de Dios. En ningún momento se menciona la ley, así que todo el mundo entiende que ese libro se escribió antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Y habla mucho del pecado. Ellos saben el bien y el mal. Saben. No es que el hombre no sabía. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es lo que dice Pablo aquí en el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, Dios no le imputaba el pecado a los hombres que desobedecieran la palabra de Dios sin saberlo. Pero Dios tenía medios para revelarle su pecado a todos los hombres. O sea, no es que de que, ay, bueno, como no había ley, todos desde Adán hasta Moisés se salvaron porque como no había ley, pues Dios no le va a echar la culpa de una ley que desconocían. No, 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 no. Dios es justo y Él sabe lo que está haciendo. ¿Y qué hizo Dios? Dice, no, yo tengo formas de agarrarlo y lo agarro suavecito, con su conciencia y con mi revelación en la naturaleza. Así lo hago. Así que Dios dice, aunque no los inculpo por violentar una ley que no sabían, pero su conciencia los delata.
Así que igual están condenados. No es que ellos tienen un pase libre. Hay algunos que tratan de interpretar este versículo así, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Al contrario, él dice, había pecado en el mundo. Y los hombres sabían que era pecado. Esa es la otra parte. Los hombres sabían que era pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dios no les imputaba el pecado, pero les hacía ver. Ustedes igual son pecadores. Y este versículo, leámoslo de nuevo porque quiero hacer un paréntesis aquí. Dice, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quiere decir que Dios, otra vez, no te culpa si tú violas una ley por ignorancia, porque no sabías. Eso en una corte humana no es excusa, ¿verdad? La ignorancia no es excusa, pero para Dios Él es razonable. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque quiero mencionar este tema, que no lo he mencionado antes. Podría haberlo mencionado por allá por el capítulo 2 y 3, pero lo menciono ahora y lo vamos a volver a mencionar en el capítulo 7. Este versículo nos da una perspectiva de la forma en la que Dios trata a los niños inocentes y a las personas con algunas discapacidades mentales que mueren. Un niño inocente que muere o una persona con alguna discapacidad mental que muere. Un niño pequeño, un bebé, vamos a decir, ¿verdad? Un bebé de 1, 2, 3, 4 años, es pequeño y ese niño no necesariamente, más bien no, desde el que nace, no discierne entre el bien y el mal, no sabe la diferencia. Yo tengo una nieta pequeñita de menos de 2 años. Ella no sabe la diferencia entre el bien y el mal. Ella solo sabe, tiene hambre, quiere comer en este momento. Ella no sabe lo que es esperar. Hay que enseñarle. Ella no sabe lo que es guardar los juguetes después que juega. Hay que enseñarle. Ella no sabe esas cosas. De igual manera, ella no sabe lo que es mentir. Digo, es pecadora y por naturaleza y algún momento mentirá, en algún momento, pero ahorita mismo ella no sabe. Igual hay bebés, ¿no? En todas partes que mueren así a una temprana edad y no saben qué pasa con ellos cuando mueren. ¿Los manda Dios al infierno directo porque son pecadores y no recibieron a Cristo? Igual hay ciertas personas que, ya sea por nacimiento o por un evento traumático en sus vidas, quedan con discapacidades mentales que no les permiten comprender a la saciedad la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué hace Dios con estas personas? ¿Qué hace Dios? Dios no los inculpa de pecado. Cuando estas personas mueren con esta condición, ya sea un bebé o un infante, un niño muy joven, o una persona con una discapacidad mental, esta persona Dios lo guarda seguro porque no lo va a inculpar de un pecado que la persona no entiende que cometió. Dios es justo. Ahora, yo no dije que es salvo, porque no es salvo como usted y yo somos salvos si hemos recibido a Cristo. Pero Dios lo guarda seguro, lo guarda de una forma segura. Dios no lo va a enviar al infierno por no haber recibido a Cristo, si no era capaz de comprender que necesitaba recibir a Cristo. Y este mismo concepto se refiere Pablo en Romanos 7:9, cuando él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, cuando era niño, yo vivía, estaba vivo. Pero venido el mandamiento, o sea, entiendo el mandamiento, entiendo la ley, entonces el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo? Cuando yo entendí lo que era el pecado. Porque ahora de repente el mandamiento me decía, no mientas, y yo mentí. Pero ya entendí que hay un mandamiento que dice no mientas. Entonces ya soy pecador. Entonces esto me da cierta perspectiva para tratar, si alguien me pregunta, bueno, ¿y qué hace Dios con mi hijo que tiene un problema mental y nunca va a comprender lo que es recibir a Cristo? Dios lo guarda seguro, no te preocupes. Dios es un Dios justo. Saben, esto lo menciono primero porque hay mucha confusión al respecto. Tristemente las doctrinas bíblicas se confunden hoy día, eso es más bien la norma. Pero también otra cosa, históricamente los creyentes en la Biblia hemos creído, y digo, estoy hablando de grupos que nos antecedieron por cientos de años, desde hasta remontándose hasta la época de los apóstoles, siempre hemos creído que para ser salvo es necesario ejercer una fe de adulto. En otras palabras, una fe consciente. No es que hay que ser adulto, no es que tienes que tener más de 18 años, sino que tienes que tener
conciencia de lo que es el pecado, conciencia de que tú eres pecador y conciencia de que Cristo pagó por tus pecados y yo tengo que aceptar, recibir lo que Cristo hizo en mi corazón, si no me voy al infierno. Eso es una decisión adulta. Y digo, lo puede hacer un niño. Yo he visto niños de 5 años que lo entienden, pero no todos los niños de 5 años lo entienden. He visto a jóvenes. Yo mismo tomé esa decisión cuando yo tenía 15 años. Así que eso puede pasar a esa edad, pero también puede pasar a edades mayores. Es una decisión adulta. Y esta es una doctrina que ha distinguido a los cristianos bíblicos genuinos a través de la historia. Y que nosotros pues menciono eso pues para más que entendamos eso. Entonces sigamos leyendo. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este versículo ahora me dice el resultado del pecado. El pecado entró por un hombre, me dijo el versículo, ¿verdad? 12. El pecado entró por un hombre, Adán, y con el pecado entró la muerte. Luego el versículo 13 me dice que el pecado se propagó y que aunque no había ley, todo el mundo quedó manchado. Todo el mundo quedó manchado. Y ahora en el versículo 14 dice que el resultado es que hubo un reino de la muerte. El pecado produjo un reino de la muerte entre Adán, o desde Adán hasta Moisés. O sea, tal vez sería la mejor forma de decirlo. A pesar de que no había ley, hubo un reino de la muerte. Dice el versículo 14, no obstante, o sea, aunque no había ley, había pecado. Y el pecado causó la muerte de todos y cada uno de los seres entre Adán y Moisés. Y no importa que ellos no pecaron igual que Adán, pecaron. Entonces la muerte física reinó entre Adán y Moisés. La muerte física es una señal de la muerte espiritual. Todos heredamos estas dos muertes de nuestro ancestro Adán. Esto es el poder del pecado. El poder del pecado es que es muerte. Aquí nos dice, ¿verdad?, que no solo hubo un reino, pero un reino de la muerte. Y dice el versículo 14, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que no tenías que pecar igual que Adán, pero la transgresión de Adán fue la que nos mató a todos. Pero entonces añade esta frase al final, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de uno que había de venir. ¿Quién es este que había de venir? Obviamente es el Señor Jesucristo. Él es el que había de venir a resolver lo que Adán arruinó, a restaurarlo, mejor dicho, restaurar lo que Adán arruinó, a resolver la cuestión del pecado. Ahora, la palabra figura, dice el cual es figura del que había de venir, en el griego, ahí se la puse en la pantalla, si ustedes lo ven, ¿cómo se lee eso? Se lee tupos, tupos. Eh, esa es la palabra que se traduce figura. Esa palabra es la que nos origina en el castellano la palabra tipo, que significa ejemplo o patrón o señal. Eso es lo que es un tipo. La figura es otra vez un ejemplo, un patrón, una señal. Y lo que me está diciendo la Biblia y lo que me está diciendo Pablo aquí es que Adán es tipo de Cristo, o sea, Adán representa las cosas de Cristo. La vida y la persona y la vida de Adán son un cuadro, una representación de la persona y la vida del Señor Jesucristo. Y hay muchos aspectos que podríamos mencionar, yo solo les voy a mencionar unos cuantos. Adán recibió un reino, el huerto, ¿verdad? Cristo va a recibir un reino, el reino de toda la tierra. Él dice, va a regir, ¿verdad?, con vara de hierro sobre la tierra. Adán recibió una esposa, que era parte de su cuerpo, Eva. Cristo va a recibir una esposa, que es la iglesia, que también es parte del cuerpo de Cristo. Su cuerpo es su cuerpo, mejor dicho.
Adán enfrentó una prueba con respecto a un árbol. Cristo enfrentó una prueba con respecto a un madero, también parte de un árbol, ¿verdad? Y la gran diferencia, Adán fracasó en la prueba, mientras que Cristo triunfó en la prueba. Entonces hay muchas cosas que podemos ver de la vida de Adán que son una representación de lo que Cristo haría. Obviamente, Adán no es una representación perfecta y no podemos tratar de alinear todo lo que hizo Adán con algo en la vida de Cristo, pero hay rasgos generales que nos permiten establecer una relación paralela entre Adán y Cristo. Y de hecho, más adelante vamos a ver que a Cristo se le llama el postrer Adán. O sea, Adán es el primer Adán y hay un postrer Adán que es Cristo. Así que hay una relación, vamos a decir, de correspondencia uno al otro. Y eso es lo que en la Biblia se llama un tipo. Y no tenemos tiempo de estudiar los tipos. Hoy eso es un estudio fascinante también. Lastimosamente no tenemos que seguir porque estamos viendo Romanos. Así que continuamos leyendo. El capítulo 5 de Romanos, ahora estamos en el versículo 15. Dice, Romanos 5, 15 y 16 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora Pablo nos está diciendo que la solución que Dios dio a la condición que teníamos, la condición de pecado, nacimos muertos porque nuestro padre, nuestro antecesor, murió espiritualmente antes de procrear hijos. Entonces todos sus hijos nacimos muertos espiritualmente, todos los que somos hijos de Adán, descendientes de Adán. Cuando digo hijos me refiero a descendientes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos dio un regalo, un don. La palabra don significa regalo. Y el don de Dios es el Señor Jesucristo. Lo define claramente el mismo versículo 15. Dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo es el don de Dios, el regalo que Él nos ha dado. Y aquí entonces lo que vamos a ver es que Pablo establece una serie de contrastes. O sea, Adán representa a Cristo, pero también hay diferencias. Y Pablo, por ejemplo, si usted va a 1 Corintios capítulo 15, ahí Pablo compara a Adán y a Cristo de forma más paralela, los compara, pero aquí no los compara, sino que los contrasta, que muestra lo que es diferente entre uno y el otro. Y aquí lo primero que vemos es la transgresión versus el don. Estas dos cosas son opuestas o contrarias. Y este es el inicio pues de una serie de contrastes entre Adán. El versículo 15 dice, porque si por la transgresión de aquel uno, ese aquel uno es Adán, ¿no? Y luego más adelante dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Así que el don y la gracia de Dios se manifiestan en un hombre, Jesucristo. ¿Cuál fue la solución de Dios? Darnos un regalo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios dice, te voy a dar un regalo para resolverlo. Lo primero que nos dice Pablo es que por la transgresión de Adán, comer del árbol, murieron los muchos. Vea el versículo 15, ahí lo dice, ¿verdad? Y si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos. Habla de la transgresión, eso fue comer del árbol. Ese fue el primer pecado, por ello entró el pecado al mundo. El problema es ese, todos heredamos ese pecado, pero la solución de Dios no fue como la transgresión. El pecado de un hombre trajo la muerte a muchos, a los muchos, dice el versículo, pero que la gracia y el don de Dios fueron mucho más abundantes, puesto que trajo justificación a esos mismos, los muchos, a los muchos, ¿verdad? Por muchas transgresiones, dice el versículo, ¿verdad? Otra vez, el versículo 15 dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea que la gracia y el don de Dios fueron más abundantes para que
los muchos pecadores pudieran ser salvos. Así fue Dios. Así Dios decidió atacar el problema y resolver el problema del pecado, resolviéndolo eh, por medio de enviar un regalo que beneficiara a los muchos pecadores que hay. Para Dios, los muchos, los muertos espiritualmente, abundaron, ¿no? Para ellos abundaron la gracia y el don de Dios. Dios compensó de más la necesidad que teníamos de ser salvos con un don superabundante. Y observe que fue uno que pecó, Adán, y el juicio vino a causa de un solo pecado. Eso es lo que dice el versículo 16. Dice, porque dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque es aquel uno, Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Interesante eso, un solo pecado nos condenó a todos. El don vino a causa entonces de muchas transgresiones después, incluida la suya y la mía. Y Jesús entonces vino a representar o a darnos el don de Dios, la gracia de Dios, para justificarnos. Él pagó por esos pecados y por eso le llamamos nuestra propiciación. Porque Él pagó el precio necesario y trajo de más, de modo abundante, para quitar nuestro pecado y comprar nuestra justificación. Y este es el argumento de Pablo. Él presenta, mira, hay un contraste. Un solo hombre condenó a todos con un pecado. Y un solo hombre, con un solo sacrificio, viene para salvar a los muchos. Viene para salvar a los muchos. El argumento de Pablo. Por un solo hombre entró el pecado al mundo, entró el pecado a la humanidad y al mundo. Un solo hombre trajo la justificación de los muchos pecados que se cometieron después del de Adán. Obviamente, el sacrificio de Cristo no solo resuelve el problema del pecado de Adán, resuelve todos los problemas o todos los pecados posteriores, porque a causa de muchas transgresiones también vino Cristo. Aquí es necesario hacer otro paréntesis. Vea, hágase esta pregunta, o tal vez le han hecho esta pregunta. ¿Adán es una persona literal o es una figura representativa? La historia de Adán, eso representa a la humanidad, no es que Adán y Eva fueran personas literales. Nosotros los creyentes en la Biblia, históricamente hemos entendido que Adán es una persona literal, que Dios creó literalmente y lo puso en un huerto literal y luego le dio una esposa literal y Adán literalmente comió de un fruto literal y eso fue un pecado literal y por eso literalmente Dios lo echó de ese huerto. Históricamente esa ha sido la postura de nosotros los creyentes en la Biblia. Pero dado los avances de las ciencias y la evolución, donde ahora los científicos dicen, bueno, es imposible que toda la raza humana se derive de una sola pareja, eso evolutivamente no, sencillamente no nos parece razonable, la evidencia que hemos encontrado arroja conclusiones diferentes, y en al punto de decir, no, cualquiera que crea eso francamente es un deficiente mental o es un ignorante o lo que fuera. Y tanta ha sido la presión de que hoy día en muchos círculos que se hacen llamar cristianos, y muchos hasta pastores eruditos, profesores de seminarios, dicen algo como, bueno, Adán, la historia de Adán es una historia o como una fábula para hacernos entender el problema del pecado del hombre. Adán no es necesariamente una persona literal. Muchos pastores, inclusive conservadores, le dicen, sí, no es necesario que Adán sea una figura literal para que la Biblia sea verdad. Eso no necesariamente es un error, sencillamente es una historia que está ahí, como hay otras historias en la Biblia, porque hay algunas historias que no son literales, ¿verdad? Por ejemplo, las parábolas, eso no es que las parábolas ocurrieron literalmente, son solo una historia. Así que Adán puede ser como una parábola o alguna explicación semejante. Conclusión, dice, nosotros pues no queremos creer que es, porque nos hace parecer ignorantes, que Adán y Eva son literalmente los padres de toda la humanidad. Bien, esa postura, se lo digo francamente, es incompatible con la Biblia. O sea, no podemos aceptar eso y decir que creemos lo que la Biblia dice.
En el momento que tú dices eso, que tú dices que, bueno, Adán no tiene que ser literal, no es una persona literal, qué sé yo, tú estás yendo en contra de lo que dice claramente la Biblia. Ahora está bien, yo no me pongo bravo, o sea, nada más te estoy diciendo, no te estoy ofendiendo, nada más estoy diciendo, si tú crees que Adán es una persona, figura mítica, pues es una historia, un mito, una cosa figurada que es imposible que sea literal. Dale, tú puedes creer lo que tú quieras. Yo lo que digo es que la Biblia presenta a Adán como una figura histórica. A nosotros nos toca aceptarlo o rechazarlo. Eso es todo. Es todo lo que estoy diciendo. Como evidencia, yo digo, Jesús habló de Adán como un personaje histórico. Él no habló de Adán como un personaje mítico, él dijo en Mateo 19, 4 y 5, hablando del matrimonio, él dijo, él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús dice, ¿no han leído cómo dice que al principio Dios los hizo varón y hembra? Jesús no está diciendo, recuerden la historia del primero. No, recuerdan, no han leído que Dios los hizo varón y hembra como una persona histórica. El mismo Pablo se refiere a Adán varias veces como un personaje histórico. Aquí en capítulo 5 de Romanos lo vemos, que Pablo está hablando de Adán como una persona que hizo algo. No está hablando de que, ¿te acuerdan la historia, no? Como en la película que yo vi, donde pasó esto y esto y esto, pero todo el mundo entiende que una película no es de verdad. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, así como Adán pecó, entonces pasó esto y esto y esto. En 1 Corintios también Pablo menciona al Señor Jesús, perdón, al Señor Jesús y también y a Adán, y lo menciona como un personaje histórico, y también en 1 Timoteo capítulo 2. Vean, en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán es el Adán de Génesis. El postrer Adán es Jesucristo. Así que Pablo habla de Adán como una persona literal. En el mismo capítulo de 1 Corintios 15, dice en versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, él aclara, es del cielo. Así que Jesús es llamado el postrer Adán. Y no hay otro Adán entre el primero y el postrero. O sea, está el Adán de Génesis y no hay otro sino hasta Jesús, que es llamado el postrero, que significa el último. El postrer Adán es el último Adán. No hay nadie en medio de ellos. Y después de Jesús tampoco hay otro Adán. Entonces, esto me establece una relación muy cercana entre Adán y Jesús, que repito, exige que el primer Adán sea un personaje literal. Pablo habla de la transgresión de Adán cuando comió del árbol y habla de la obediencia de Jesús para justificación en su muerte y resurrección. Para que esta comparación sea válida, lo que hizo Adán tiene que ser tan literal como lo que hizo Jesús, si no se desmorona la comparación, ¿no? No cabe. Si una cosa es inventada, es un cuento, y la otra es de verdad, entonces la comparación no vale. O sea, es absurdo pensar, carece de sentido, decir que Jesús vino a restaurar lo que se perdió en la caída del hombre, si no hubo un hombre que cayó. Si Adán no fue el hombre que cayó, entonces es absurdo luego decir, bueno, Jesús vino a restaurar lo que se perdió cuando Adán cayó, pero bueno, Adán no cayó de verdad porque eso es un cuento. Se pierde, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el texto, el lenguaje, mejor dicho, de la Biblia, me obliga, yo no quiero decir la palabra obliga porque nadie está obligado a creer, pero me exige que intelectualmente por lo menos tengo que decir, hey, Adán tiene que ser tan literal como Jesús. Si Adán no es literal, entonces esta comparación es absurda. Y no le cuento que hay muchos que dicen, no, así como Adán no es literal, Jesús tampoco. Hay muchos que van por ese camino y dicen, Adán no es literal, Jesús tampoco, porque yo no quiero creer en Jesús. Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque si creo en Jesús, entonces tengo que creer lo que dice de mi pecado y yo no quiero cambiar. Esa es la realidad. Hablemos claro. Entonces, no sé usted, pero yo me quedo con la Biblia.
Y yo no soy profeta, pero yo digo que en algunos años, sobre todo con los avances del ADN y de todo eso, la ciencia va a descubrir que, hey, miren, qué sorpresa, todos procedemos de un ancestro común. Se lo dijo la Biblia. Tal vez la ciencia nunca llegue a ese punto, es posible, pero cuando venga Jesús y nos enseñe todas las cosas, lo veremos con claridad. Yo me quedo con la Biblia. Yo no soy una persona que tengo cursé estudios universitarios, yo no soy el científico más avanzado, pero lo que quiero decir es que tampoco soy un ignorante. O sea, que no estoy hablando de que porque, bueno, es lo que me dijeron que creyera. No, 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 esto es algo que yo he investigado. Se lo digo pues nada más para que vea que no nada más lo estoy diciendo por decir, sino que digo, me quedo con la Biblia. Yo prefiero creerle a la Biblia porque la Biblia nunca se equivoca. Que se equivoca es el ser humano. Y si recuerdan, ahí en capítulo 3 de Romanos vimos un versículo que decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, me quedo con la Biblia porque Dios es veraz y todos nosotros los seres humanos somos mentirosos. Tenemos que volver a nuestro pasaje. Estamos hablando de los contrastes. El contraste entre Adán, el primer Adán, y Jesús, el postrer Adán. Leímos los versículos 15 y 16. Ahora vamos a leer los versículos 17 al 19. Dice así, aquí tenemos los contrastes entre los dos Adanes, el primero y el postrero. Versículo 16 dice así, y con el don, ese es Jesús, con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, ese es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El primer contraste que vemos es condenación y justificación. Adán pecó y por el pecado de Adán, que fue comer del árbol, vino el juicio para condenación. Es lo que dice el versículo 16. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Nuevamente, ustedes lo han oído muchas veces, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y la condenación nos cayó a todos por el pecado de Adán. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones, la suya y la mía incluida, para traer justificación. En otras palabras, declararnos justos delante de Dios. La justicia de Dios se revela por el Evangelio. Vimos capítulo 1 de Romanos. El Evangelio me da el camino a ser declarado justo. ¿Cómo soy declarado justo? Recibiendo al Señor Jesús su sacrificio en la cruz por mi pecado, que derramó su sangre, y su resurrección que me da esperanza de vida eterna. Eso me hace que Dios me impute, me otorgue la justicia de Jesús. El punto es que el don y la gracia de Dios son mucho más abundantes que la condenación y la muerte del pecado en Adán. Esta comparación es desigual, porque lo que Dios me ha dado a mí es mucho más que lo necesario, es abundante. El balance queda a favor del pecador con Dios. O sea, Dios me está dando todas las ventajas a mí. Honestamente, Jesús fue el que quedó con desventaja. Él pagó por todo eso, Él sufrió por todos nosotros, Él fue al infierno en mi lugar. Y yo no tengo que ir ahora por lo que Él hizo. O sea, yo tengo todas las ventajas y Jesús sufrió todas las desventajas por mi culpa. En Adán no tenemos opción, pero en Cristo hay justificación. En Adán no hay forma de justificarse, pero en Cristo sí. En Adán no nos ganamos la muerte, pero en Cristo recibimos la vida. En Adán pasamos de la inocencia al pecado, porque nacimos que no sabíamos lo que era pecado, pero lo entendemos y quedamos en el pecado. Eso es en Adán. En Cristo pasamos del pecado a la justicia de Dios. Ser pecadores a ser justos delante de Dios. Nos va mucho mejor con Jesús que con Adán. ¿Por qué entonces no te pones bien con Dios? Recibe lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué te detiene? ¿Por qué no aceptas ese trato que Dios te ofrece? No lo sé. Para mí las ventajas son todas mías y me las quedo todas. Versículo 17 dice,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que el primer contraste, condenación y justificación. El segundo contraste, el reino de la muerte versus el reino de la vida. El pecado ejercía su poder sin restricciones sobre la raza humana porque éramos pecadores. No podíamos evitar pecar. Por eso reinó la muerte en Adán por la transgresión de uno solo. Uno solo pecó, todos pagamos los platos rotos. Pero cuando venimos a Cristo, pasamos a reinar en vida por la gracia y el don de la justicia, el cual Dios me da en abundancia. Seguimos leyendo, versículo 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Otro contraste, el pecado propagado en Adán versus la justicia ofrecida en Cristo. Otra vez el versículo dice, así como, perdón, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por la transgresión de uno, ese es Adán, ¿qué pasó? La condenación vino a todos los hombres. Por la justicia de uno, ese es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ese es el trato que Dios nos ofrece. Pecado trae condenación, Cristo trae justificación. Pablo está remachando el punto. El pecado de Adán nos lleva a la condenación, pero la justicia de Jesús permitió que la justificación llegara a todos los hombres. Somos declarados justos delante de Dios. Hoy es el día de los paréntesis, porque tengo que hacer otro paréntesis aquí, porque hay algunos, en algunos círculos se predica, mira, aquí el versículo dice que por la justicia de uno a todos los hombres vino la justificación. Entonces quiere decir que, pues así como con Adán, el pecado tocó a todo el mundo y todo el mundo quedó condenado, cuando Cristo pagó, ya todo el mundo quedó justificado y ya tú estás salvo, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que darte cuenta que eso pasó y Dios ya te salvó. No funciona así. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es una especie de intelectualismo disfrazado de fe, pero eso no es fe. El mero asentir intelectualmente de que, bueno, sí, Cristo murió por mí, pagó por mí, entonces me declara justo, yo ya soy justo, soy salvo. Eso no es el nuevo nacimiento, lo siento. Eso, yo sé que no, que he remachado e insisto y creo que uno es salvo por fe sin obra. Pero por fe significa que yo entiendo que soy pecador, entiendo que me merezco el infierno y que entiendo que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la única paga suficiente por mi pecado. Y entiendo que me toca entonces recibir eso. Esa es la única acción, la única, queremos decirle, obra que puedo hacer, es que yo confío plenamente en eso. Como dije, la condenación se propagó a toda la humanidad automáticamente. Sí, eso es cierto, pero la justicia solo viene a aquellos que la reciben, no a todo el mundo. Solamente la justicia, lo que hizo Cristo, es eficaz en ti solo si lo recibes. Si no lo recibes, no. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Si tú sabes que Jesús lo hizo, eso no es lo mismo que creer en Él, que depositar tu fe en Él. Si tú no depositas tu fe, entonces eso no te ayuda, no te ayuda. Es como si ¿verdad? Te llamaran del banco y te dicen, mira, tengo un cheque a tu favor por $1,000,000, ¿no? Y tú en la casa dices, soy rico, soy rico, soy rico, pero nunca vas a recoger el cheque y nunca lo cambias. ¿De qué te sirve? Digo, está ahí, es para ti, pero ¿y si nunca lo cambias? No recibes el beneficio, ¿verdad?
Así es con la justicia que Jesús ofrece. Tienes que ejercer fe. Si no ejerces fe en Él, de nada sirve. Juan 1:12 me dice: más a todos los que le ¿qué? Recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es nada más, no es automático, es mi punto. Así que aquellos que enseñan y ese tipo de enseñanza, pues no es conforme a lo que enseña la Biblia. Y otra vez, yo no tengo problema, enseñen lo que usted quiera, pero no diga que es bíblico cuando no lo es. Eso es lo que yo quisiera. Lastimosamente la gente no lo hace. Enseñen lo que quiera. La verdad es la verdad. Y, y como le digo, yo por eso les muestro los versículos, porque eso es lo que dice. Y yo creo que cuando Dios dice algo, Él dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Entonces, la salvación involucra más que un mero asentir de los hechos del Evangelio. Es necesario aceptar personalmente que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros es para mí. Es necesario poner nuestra confianza en Cristo y en su obra de expiación como única forma de librarnos de la culpa de nuestro pecado. Y bueno, ok, ¿y cómo se hace eso? Romanos 10, 9 y 10, que lo veremos en unas semanas más adelante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ahí está. No hay, no me gusta decir que hay una fórmula para la salvación, pero ahí Dios me da dos condiciones. Si confieso y creo, dice, te garantizo que serás salvo. A mí me basta. No dice ahí que tengo que irme a bautizar, no dice ahí que tengo que hacerme miembro de tal iglesia, no dice ahí que tengo que cumplir tal rito, no dice nada de eso, pero tengo que confesarlo y creerlo. Las palabras confesarlo, declararlo, yo afirmo, ¿no? Eso creo. Y creerlo. No va acompañado de fe, entonces solo estoy diciendo palabras. Ese es mi punto. Estamos en el versículo 19, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los muchos y los muchos, ¿verdad? Tenemos aquí el otro contraste, la desobediencia de uno, Adán, versus la obediencia del otro, Jesucristo. Adán fracasó en su misión. ¿Cuál era la misión que Dios le dio a a Adán? Le dijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Pero la idea de Dios era llénalo con gente como tú, gente que está sin pecado y que tengan una relación conmigo, Jehová Dios, tu creador, que es abierta, libre, pura, franca. Esa es la misión. Quiero que llenes la tierra de personas así como tú. Pero Adán fracasó porque pecó y ahora los seres que reproducen no tenemos esa relación con Dios así franca. Por eso Dios tuvo que mandar a Jesús para restaurar esa relación y ahora yo puedo tener una relación franca con mi creador. De paso, eso es lo que me da satisfacción en la vida. Pero Adán fracasó. Sin embargo, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por ello triunfó. La obediencia de Jesús permite que los muchos seamos constituidos justos. Eso es lo que dice el versículo 19. Dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todo el mundo después de Adán, pecador. Pero por la obediencia de uno, Jesús, los muchos, no todos, los muchos, serán constituidos justos. ¿Quiénes? Los que le reciban. ¿Quiénes? Los que creen en Él. Previamente hemos visto que somos constituidos justos porque Dios nos otorga la justicia de Cristo. Somos justos porque Él nunca dejó de ser justo. Y esto lo logró por obediencia. Es obediente hasta la muerte. Vea, si Dios logró esto con la obediencia de Jesús,
¿No será capaz Dios de lograr cosas grandes con nuestra obediencia? Me pregunto. ¿No será Dios capaz de hacer cosas grandes si tú y yo nos proponemos obedecerle? Yo pienso que sí. En Juan 14:12, Jesús dijo, Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Él dice, tú vas a hacer aún obras mayores. ¿De qué te quejas? Y Jesús con su obediencia, miren lo que logró, la justicia para todo el mundo. Te impide obedecer a ti. Finalmente, los últimos dos versículos, versículo 20, hemos visto los contrastes, ¿verdad? Vimos el contraste de la condenación versus la justicia, vimos el contraste del reino de la muerte versus el reino de la vida, vimos el contraste del pecado propagado versus la justicia ofrecida y finalmente la desobediencia de uno versus la obediencia del otro. Esto todo concluye, Pablo lo amarra todo con la sobreabundancia de la propiciación que Jesús logró. Lo que Él nos dio fue algo abundante. Su pago, su propiciación fue abundante. Basta y sobra para lavar y quitar el pecado de todo el mundo. Es lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley hizo abundar el pecado para el reino de la muerte. La ley se introdujo, Dios dio la ley a Moisés. Esto le reveló al hombre el alcance de su pecado, le reveló cuán pecador eres de verdad. Y eso nos puso a todos en problemas. Porque Dios hasta tuvo que regular, tuvo hasta que dar leyes de la dieta de los judíos. Imagínense si somos tan pecadores que Dios tuvo que decir, mire, eso no lo coman. Así somos de problemáticos nosotros los seres humanos. Bueno, en ese caso los judíos, porque se lo dio a los judíos, ¿verdad? A Dios gracias, no nos dio esa ley a nosotros, nos salvamos. La ley es como un espejo espiritual. Tú vas a la ley y la ley te revela dónde has fracasado. La ley de Moisés nos permite ver a nosotros nuestra triste condición ante un Dios santo. Un hombre que no tiene un espejo no se da cuenta cuando tiene la cara sucia, ¿verdad? Eh, la ley es como ese espejo, te muestra tu cara, te hace ver cuando tu cara está sucia. La ley hizo que el pecado abundase, dice el versículo otra vez, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La idea es que reveló la realidad, abundó porque ahora te das cuenta, mira, hay pecado en todas partes. Yo peco en todas partes, en todos los aspectos de mi vida. Con la abundancia del pecado, entonces vino el reino de la muerte. Me doy cuenta que estoy muerto en mis delitos y pecados. La muerte parecía tener el juego ganado. Pero, ¿qué hizo Dios? Abundaba el pecado, dice, voy a sobreabundar de gracia. Voy a dar gracia de más para derrocar el reino de la muerte y establecer el reino de la vida. Otra vez, el balance parece estar a favor del pecador. Hay más que suficiente gracia de Dios para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí, la ley es el espejo que nos muestra nuestra condición, pero, ¿sabes? No nos limpiamos con el espejo, ¿verdad? Cuando veo un espejo y tengo la cara sucia, no me limpio con el espejo, tengo que lavarme con otra cosa. Pues la sangre de Cristo es lo que nos lava, nos limpia de todo pecado. La gracia entonces reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y Jesucristo es el único camino para recibir la justicia y la vida eterna. A ver, Dios te dio la ley para que te dieses cuenta de que necesitas un Salvador. Ahora Dios te da un Salvador para que seas salvo de tu pecado. Si nunca has tomado esa decisión, ¿qué esperas para apropiarte de la gracia de Dios y recibir el don de la justicia y la vida eterna? ¿Qué esperas para tener esa relación franca, pura, ininterrumpida con tu Creador?
Sé que hay gente que dice, bueno, eso no me parece, no existe lo que sea. La Biblia no se ha equivocado en todos estos años. No creo que va a empezar ahora. No, nunca has tomado esa decisión. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Recibe al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. A nosotros que le conocemos hace tiempo, igual somos propensos a pecar. La ley me lo revela, pero gracias a Dios que el don que Dios me dio es mucho más poderoso que el poder del pecado y que el reino del amor. Yo quiero estar en ese reino de la vida. Que el Señor les bendiga.